lazos de amor y de mí se fue el temor, aún sin importar cuál fue mi condición, me aceptaste tal y cual como yo soy. Yo nunca callaré de tu amor, cantaré, yo por siempre gritaré que tu amor grande es, tu amor es grande, es más grande. En la traducción que nosotros tenemos en las diferentes Biblias, siempre viene detallada con un nivel de perfección. O sea, habla del hombre perfecto, pero nosotros sabemos que la palabra que está detrás de esa palabra es la palabra madurez. Entonces, se estuvo desarrollando acerca de los diferentes niveles de madurez, y uno de ellos es el hijo nepio. Ahora, el hijo nepio, en una de las prédicas que estuve el domingo pasado, pudimos ver que es una palabra compuesta, y la primera palabra es ne, que quiere decir no, y la siguiente palabra, espio, quiere decir hablar, o sea, alguien que no habla. Y el hijo nepio expresa a un creyente que siempre está dando vueltas en círculos, siempre tiene los mismos problemas personales, matrimoniales, familiares y otros. Siempre espera que le den la comida porque no puede comer por su cuenta. Es muy demandante, exige todo y no da nada. El nepio, o sea, ese nivel espiritual, ese nivel en el creyente, es un creyente que demanda ser entretenido, demanda que su alma, ¿verdad?, sea satisfecha. O sea, no se tratan cuando estamos en este nivel de madurez, no se trata muchas veces de lo que Dios quiere, sino de lo que yo quiero. Pensamos que Dios es como un mago en el cual frotamos, ¿verdad?, la lámpara, y cuando sale ese mago, que viene siendo el Señor, Él está ahí para cumplirme todos los deseos. O sea, el nepio es alguien que no piensa, no habla, ni hace nada conforme a la voluntad del Señor. Es alguien que está dando vuelta en círculo, aprende por asociación. Es alguien que imita lo que los otros están haciendo. Este tipo de creyente, su conducta va a operar dependiendo de lo que esté viendo a su alrededor. Amén. Entonces tenemos el segundo, que es paidía o paidión. Este es un tipo de creyente que o expresa a un niño que es llevado a la escuela para recibir cierto nivel de instrucción, pero su capacidad cognitiva, su capacidad intelectual es corta. Y tenemos también el tecno, que este viene siendo como el adolescente espiritual. Es un tipo de creyente que lo tiene todo, pero no disfruta nada. Por eso cuando el hijo pródigo, el padre le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. La palabra hijo allí, en el griego, en el texto, ¿verdad?, antiguo, es la palabra tecno. Es un nivel de madurez, un nivel espiritual en el cual usted tiene todos los recursos del reino a su disposición, pero usted no lo disfruta. Tiene herencia, mas sin embargo no la disfruta. Y tenemos el cuarto, que es telio. Es uno que ha alcanzado madurez espiritual y está listo para ponerse en posición. Se puede confiar responsabilidad y autoridad, porque este creyente, cuando llega a este nivel de telio, como ustedes lo ven allá, o teleios en griego, es un creyente que piensa como Cristo, habla como Cristo y hace todo lo que es concerniente a Cristo. ¿Ven? O sea, es alguien que está expresando a Cristo de manera completa, de manera entera, porque es alguien maduro. Por eso se le delega funciones y entonces cumple con esa función, cumple con sus responsabilidades. Pues la madurez espiritual
se ha dicho muchas veces acá, no tiene que ver con cuánto tiempo usted tiene en una congregación o cuánto tiempo usted tiene de ser creyente, sino con asumir responsabilidades, sino con el nivel de conocimiento de Cristo impartido en usted. Y entonces voy a entrar ahora en materia, después de hacer esta breve introducción. Ahí debajo está el hijo pater, y pater significa padre en griego. Podría decir el hijo pater, el padre espiritual. Esta palabra, tanto en griego y en hebreo, es padre, que tiene que ver con alguien que es protector, fundador, iniciador, proveedor, maestro, progenitor, autor, fuente y líder. Esta palabra la podemos encontrar, la palabra pater en griego, en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9, cuando Cristo está enseñando acerca de la oración y dice: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra que se usó ahí como padre fue la palabra pater. También en hebreo, la palabra que está detrás de esta, lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 12, que dice así en el contexto cuando Elías iba a ser tomado al cielo, y habla de Eliseo y dice: al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y nunca más lo vio. Dice Padre mío, o sea, veía a Elías como un padre. Ahora, la palabra padre que se utiliza ahí es la palabra hebrea Ab, que es la misma palabra griega para pater. Eliseo allí estaba diciendo: Avi, padre mío. Ahora, en la iconografía hebrea, la palabra Ab para padre tiene dos iconos. El primer icono es la figura de un buey con dos cachos que expresan autoridad, gobierno y liderazgo. Y segundo, la letra Bet, o Beit, que significa casa. En el hebreo en iconografía, que eran iconos que expresaban un sonido, es una casa entonces la segunda letra. Entonces, un padre, según el origen hebreo, es alguien que gobierna la casa, es alguien que ejerce liderazgo en una casa, es alguien que tiene autoridad sobre una casa. Ahora, la casa también está expresando al ser del hombre. En nuestra casa tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Decíamos que una persona en el hijo pater es alguien que ha alcanzado cierto nivel de madurez, que está expresando a Cristo por entero, por completo y de manera plena. Una persona que ha llegado a este nivel es alguien que tiene un liderazgo y gobierna y tiene autoridad sobre su espíritu, su alma y su cuerpo. Es alguien que tiene el gobierno de Dios sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre lo que quiere, lo que desea y lo que anhela. Por eso se llama pater, que es Ab, que es padre, aquel que gobierna la casa. Cuando usted le dice a Dios: Padre mío, usted le está diciendo a Dios: tú eres quien gobierna mi vida, tú eres quien gobierna todo mi ser. Una persona que ha llegado a este nivel de madurez es alguien que se ha rendido al eterno, y por tal razón desde el espíritu eterno gobierna sus emociones, gobierna su alma, gobierna todo su ser. ¿Cuántos están acá? En este nivel es el más alto de madurez. Y no se puede llegar a este nivel de la noche a la mañana, pues es un nivel alto. Una de las características por las cuales un líder potencial no se ha desarrollado es por la falta de un padre. Tenemos muchas veces muchos ministerios, pastores, evangelistas, maestros y profetas,
pero muy pocos con corazón de padre, y eso nos hace entender que falta madurez en el cuerpo de Cristo. Hay muchos predicadores por allí, pero hay pocos padres por allí. Porque como le dije, el padre es alguien que gobierna sus impulsos. Es alguien que le ha dado el gobierno de sus impulsos al Señor. Ahora, vamos a seguir a la próxima diapositiva. Y ahí vamos a estar viendo la característica de un padre. ¿Okay? Ahí está, ahí tenemos este organigrama. Bueno, no organigrama, se me fue el nombre de esta presentación. Yo mismo la hice. Entonces, una de las características de un padre es que tiene un gran anhelo de reproducirse en otros. O sea, alguien no se puede reproducir en otro si primero no gobierna su casa. Alguien no puede reproducirse en otro si primero sus emociones no están gobernadas por el Dios que le dio las emociones. O sea, mientras nosotros estemos operando en el gobierno de Adán y no en el gobierno de Cristo, no vamos a poder reproducirnos. ¿Por qué? Porque para nosotros poder reproducir al Cristo que tenemos dentro, tenemos que ordenar nuestra casa. Y un padre es alguien que ha ordenado sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ya no se trata de lo que él piensa, se trata de lo que Cristo piensa. Porque no son sus pensamientos gobernando su mente, sino es la mente de Cristo transmitiendo los pensamientos de Cristo, los cuales entonces empiezan a gobernar el alma y todas las esferas de su ser. Cuando ya gobierna su casa, viene a convertirse o a ser un mentor. Tiene la habilidad de identificar y desarrollar el potencial de otros. Por eso es que tiene que gobernar su casa. Porque desarrolla la habilidad para ver el potencial de otros. Si alguien no ha gobernado su yo, cuando ve el potencial de otro, en lugar de identificarlo y permitir que esa persona desarrolle el Cristo que lleva adentro, lo va a ver como una amenaza. Porque alguien que no ha madurado a este nivel es alguien que opera en lo humano y no en Cristo. Cuando identifica las habilidades de otros, viene a invertir su vida en esas personas, sus talentos y sus habilidades en ellos, para llevarnos a nuestro destino profético, a nuestro propósito eterno. Entiende que para que haya fruto debe invertirse en sus discípulos por largo tiempo. O sea, es alguien que no busca sus propios beneficios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es alguien que busca lo suyo, es alguien que busca lo de Dios. Es alguien que ya no busca lo que quiere, sino busca lo que Dios quiere. Amén. El Padre equipa a otros para la obra del ministerio y en todas las áreas. Es una fuente, pues la palabra Padre también significa fuente, origen. Por eso Dios es nuestro Padre, porque Él es la fuente. Él es el inicio de todo lo que nosotros somos. O sea, cada vez que un hijo necesita información, conocimiento, oración, apoyo o ayuda, debe ir al Padre para obtener lo que necesita. Muchas veces tenemos un Padre espiritual y no lo consultamos. Y sabe que usted como creyente necesita identificar su Padre espiritual. Yo en estos días, yo tengo siempre un vivo anhelo, deseo de la lectura, pero no pierdo mi tiempo en cualquier lectura. Yo solamente leo libros que van a contribuir al propósito eterno de Dios en mi vida. Todo lo que va a estorbar a ese propósito, yo lo desecho. Y en estos días estaba llamando a mi pastor Pascual, porque había terminado un libro y quería hablar con él
porque a Él lo identifico como mi Padre espiritual, como mi autoridad aquí en la tierra, espiritualmente hablando. Y lo que yo quería preguntarle, pastor, ¿qué libro usted me puede recomendar? Porque ya terminé uno y quiero comenzar otro. Eso yo lo hago porque yo me identifico con alguien que tiene autoridad sobre mí. Entonces permito que ser equipado en lo que Dios quiere para mi vida a través de la autoridad espiritual que Dios ha puesto. ¿Cuándo están acá? Entonces muchas veces hay hijos que están como el hijo pródigo, que es un hijo tecno. Un hijo que lo tiene todo, está al lado de su padre, pero no disfruta de nada. Esos hijos son aquellos que también tienen la salvación, que es victoria, triunfo, rescate y liberación en Cristo Jesús, y son incapaces de disfrutar la salvación. Hay algo que usted tiene que entender y madurar, y es que Dios disfruta verte disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Un padre es una persona que nutre. Todo lo que sale de nuestros lomos lo debemos nutrir. El padre debe nutrir emocional, verbal y físicamente a sus hijos y a sus discípulos. La gente está buscando a alguien que le diga quiénes son en Dios, que les digan que creen en ellos, que le aman, nutriéndoles continuamente con palabras de afirmación. Otra cosa, ahí está, un padre es un progenitor. Esta palabra está compuesta por dos palabras. Pro, que significa antes, y genitor, que viene de la palabra genes, que viene Génesis, inicio. Los genes son el elemento que posee la calidad de vida de un ser humano. Esto significa que si somos padres o progenitores, todo lo que salga de nuestros lomos tendrá nuestra misma calidad de vida. Los genes del padre determinan la calidad de vida de los hijos que salen de él, y además determinan lo que él engendra, tanto en lo espiritual como en lo emocional y en lo físico. De cada varón salen generaciones y tiene la responsabilidad de dar identidad a sus hijos. Usted, como hijo de Dios, debe saber claro cuál es su identidad en el Señor. Si yo hago la siguiente pregunta, ¿la respondería usted bien? ¿Quién es usted? No me responde. Si usted es abogado, debe decir, yo soy abogado. Si es pastor, dirá, yo soy pastor. Si lo usan en los profetas, yo soy profeta. Yo soy ingeniero. Pero todas esas respuestas se dan a lo que usted hace, no a quién es. Si Dios me pregunta, ¿quién tú eres? Yo no le voy a decir, yo soy pastor. Ni le voy a decir, yo soy licenciado en tal área. La respuesta correcta sería, yo soy hijo de Dios. Cuando están acá, un hijo maduro sabe quién es. Usted es hijo de Dios, amén. Porque usted como hijo debe expresar al Hijo unigénito, a Cristo, porque el Padre solamente se complace en su Hijo, que es Cristo, amén. Otra cosa, tenemos que producir hijos espirituales, visionarios, íntegros y maduros, que tengan nuestro ADN. Y ahí me llega este asunto. La palabra hebrea berajá, que es bendición. La bendición siempre nosotros la asociamos con algo material. Y oiga, berajá viene de la palabra berej. Berajá, bendición, berej quiere decir rodilla, doblegarse. Y esa palabra viene de una técnica de agricultura. Se utilizaba con un árbol que era frondoso, bello y daba fruto. Entonces se doblegaba ese árbol y se sembraba una parte de ese árbol en tierra. Y esa parte de ese árbol, su ADN, empezaba a profundizar en la tierra hasta dar otro árbol igualito a él.
O sea que la bendición tiene que ver con la transmisión del ADN del Hijo, que es Cristo. ¿Cuándo están acá? O sea, ser bendecido es ser como Cristo. Tu mayor bendición ya tú la tienes. No es la jipeta que quieres, no es la casa que tienes, no es el dinero que tienes. Es Cristo dentro de ti. Cuando el Padre permitió que Cristo muriera en la cruz del Calvario, sembró su ADN dentro de ti. Y está creciendo uno igualito a Él, que está en tu interior. La mayor bendición que tienes es Cristo. ¿Cuándo están acá? Porque mi bendición es el ADN del Padre dentro de mí. Y eso es Cristo. Y la madurez es el crecimiento de la vida de Cristo en mi vida. ¿Cuándo están acá? Entonces algo que sucede, y eso no nos gusta de un padre espiritual, y es que el padre corrige y disciplina. Diga conmigo, el padre corrige y disciplina. Y dice Hebreo capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina en la antigüedad señalaba el amor de un padre para con sus hijos. Expresaba su deseo de que anduvieran en la senda correcta. O sea, la disciplina era el amor de un padre expresando ese deseo de que sus hijos estuvieran andando y caminando en el camino correcto. La palabra disciplina en griego es paideus, que tiene que ver con entrenar a un niño, educar, corregir y enseñar. La disciplina de un padre tiene el propósito de entrenar, educar, corregir y enseñar. Su propósito esencial es señalarnos el camino correcto por el cual debemos andar. Un padre educa para guiarnos hacia Cristo. Un padre entrena para que seamos formados en Cristo. Un padre corrige para que Cristo crezca y nosotros menguemos. Y aquí voy a detallar algo. No es que luchemos nosotros, no es que usted luche para menguar. Deje de luchar para menguar. Usted dice, pastor, pero ¿qué es lo que usted está diciendo? Porque hay una canción muy famosa que dice, yo quiero menguar para que crezcas tú. Y usted me está diciendo que yo no debo luchar para menguar. No. Usted debe darle la libertad a Cristo de que Él crezca. Porque en el momento que le permitamos a Él crecer, entonces nosotros menguaremos. Hello, ¿cuándo están acá? Muchos dicen, yo quiero menguar para que crezcas tú. Se oye muy bonito, pero la petición debe ser diferente. Pues si usted busca Juan capítulo 3, verso 30, la Biblia no dice, yo quiero menguar para que tú crezcas. La Biblia dice, es necesario que Él, búsquelo, está allí atrás. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. En otra traducción dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. En Cristo no menguamos. En Cristo solamente es Él que crece en nosotros. Lo que mengua en nosotros no será porque hayamos dispuesto, será porque Cristo está creciendo en nosotros. Yo quiero que usted me entienda algo. Cuando dice, yo quiero menguar para que tú crezcas, tú le estás orando al Padre más. ¿Sabes por qué? Porque tú le estás diciendo al Padre, yo voy a operar con todas mis fuerzas para ser pequeño y entonces Cristo va a crecer. Para Él crecer, Él no necesita de tu ayuda, Él necesita de tu disposición. Déselo fuerte a Dios. Ahí está. Ahí está. Cada vez que usted escuche una canción, un predicador,
un conferencista, páselo. ¿Cómo que se dice? Por el escrutinio de la Biblia. Es necesario que él crezca. Porque si yo digo, yo voy a menguar, ay, ahí está el yo. Ahora, pues cuando tú dices, Señor, que crezca tu hijo, entonces Cristo te va a decir, ahora aprendiste la lección. Ahora vas a empezar a menguar. ¿Cuándo están acá? Entonces, no hay ninguna cosa que podamos hacer para menguar. La única manera de que nosotros seamos más pequeños es que Cristo sea más grande. Él debe crecer y yo menguar. Él debe crecer y yo disminuir. Él debe ser más importante y yo menos. Cuando maduramos, le damos la libertad a Cristo de que Él crezca. En esta noche es tiempo de que tú dejes de ser un nepio, alguien que no piensa, ni habla, ni hace nada por sí mismo. Ahora es necesario que tú empieces a darle la libertad a Cristo para que Él crezca. Yo sé que hay velos que se están rompiendo en esta noche. Yo sé que hay gente que va a salir con una mayor medida de Cristo. Amén. Porque Cristo está siendo impartido. Pues cuando maduramos, le permitimos crecer a Cristo en los diferentes escenarios o cuadros que determinan nuestras vidas. Hay diferentes escenarios de la vida. Usted, si está tomando nota, anótelo porque va a ser de mucha edificación para usted. Diferentes escenarios de la vida en los cuales Cristo necesita crecer en nosotros. En el escenario individual, o sea, en la intimidad y comunión con Dios. Segundo, en el escenario matrimonial. ¿Cuánta gente necesita que Cristo madure en esa área? Cuando estamos relacionándonos con nuestro cónyuge, cuando estamos hablando con nuestro cónyuge, cuando estamos dialogando, relacionándonos. En el escenario matrimonial, Cristo debe crecer. En la intimidad y la comunión con Dios, Cristo debe crecer. Cambia la oración. No diga más en su matrimonio, yo quiero menguar. Empieza a decir, Cristo, crece en mí y entonces voy a empezar a menguar y mi matrimonio será diferente. Tercero, en el escenario familiar. ¿Cómo usted se relaciona con sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, yernos, nuera, entre otros? Y cuarto, el escenario de la iglesia gloriosa. Tenemos que permitir que Cristo crezca en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar y en el ámbito eclesiástico. Necesitamos permitir que Él sea visto en nuestras vidas. Para eso tenemos que cuidarnos de ciertos exterminadores de los escenarios de Dios. Y uno de ellos es la codicia, que no es querer más o menos, sino es desear todo lo que no contribuya al propósito de Dios. Cuando usted anhela algo, material o espiritual, que no contribuye a su función en el Señor, usted está codiciando. No es solamente querer muchas cosas, es querer todo lo que no contribuye al propósito de Dios. Segundo, exterminador, la idolatría. Idolatramos muchas veces, aún la misma Biblia, gente que duerme con el Salmo 91 abierto, con el Salmo 23 abierto. El Salmo 23 no tiene que estar abierto, tiene que estar dentro de tu corazón. ¿Cómo están acá? Tercero, otro exterminador, es la murmuración. Muchas veces hablamos cosas correctas en el escenario incorrecto y eso es murmuración. Y eso extermina. Son exterminadores. No es exterminator de Arnold Schwarzenegger. Son exterminadores de los cuadros
de vida o escenarios de vidas que usted necesita proteger. Y para ser protegido, cuando venga la idolatría, cuando venga la codicia, cuando venga la inmoralidad sexual o de cualquier índole, no se encuentre con usted, sino que se encuentre con Cristo. Por eso es necesario que Él crezca en su vida personal, en su vida matrimonial, en su familia y en su vida congregacional. Un padre espiritual alimenta para que crezcan en forma integral. Y crecer de forma integral es crecer espiritualmente. Cuando usted vino a Cristo se activó esa parte espiritual que estaba desconectada. Ahí usted va a crecer. Pero también un crecimiento integral tiene que ver con el crecimiento también en las emociones sanas. Tiene que ver con pensamientos sanos. Tener una vida emocional sana. Un crecimiento integral incluye lo espiritual, lo emocional, lo social y lo económico. Un padre es un proveedor, provee financiera y espiritualmente las necesidades de su familia. Ahora, le hago en forma de exhortación y de recomendación, y es que tome una decisión de crecer y madurar. Empiece ahora y no mañana. Deje de estar pensando, eso que está diciendo el pastor, lo voy a implementar mañana. No, no es mañana, es aquí y ahora. Si usted no está satisfecho en el nivel que se encuentra ahora, busque más. Sea una persona enseñable, una persona madura, se deja enseñar por otros. Porque la Biblia dice, el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y ya hemos desglosado demasiado lo de ser como un niño, ¿verdad? Cuando habla como niño ahí en su malicia, ¿verdad? En ser humildes. Mi hija Sara siempre dice, papi, enséñame esto, y me vive haciendo preguntas. Hay personas, porque han llegado a cierto nivel de conocimiento, creen que se la saben todas. Porque se saben muchos versos bíblicos, porque han leído la Biblia 1, 2, 3, 4, 5 o 6 veces, y eso está muy bien y de manera correcta. O porque han ido a las universidades, a las escuelas más preparadas, más famosas, y todo eso está bien. Ya son personas que no se dejan aconsejar por nadie. Y eso está diciendo que necesitamos crecer en un nivel de madurez. Porque la sabiduría es la capacidad para tomar buenas decisiones coherentes conforme a la voluntad de Dios. Pero es la sabiduría que está ligada a la madurez. Hay un lado de la sabiduría que es el lado oscuro de la sabiduría, donde ya no es Cristo que se ve en usted, sino que usted mismo que se ve cuando usted habla, cuando usted piensa y cuando usted hace algo. Entonces, necesitamos estar del lado correcto de la sabiduría, que es Cristo por entero, completo y de manera plena en nuestras vidas. Amén. Entonces, toma la decisión de hacer cambios drásticos en su vida. Empiece ahora mismo con usted. Busque un ambiente de crecimiento. Yo le felicito porque está comenzando bien. Usted está en un ambiente de crecimiento, donde Cristo está siendo impartido, donde Cristo está siendo enseñado, construido en usted y en mí y en todo lo que estamos acá. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, ya está en este ambiente de crecimiento. No deje de venir a este ambiente de crecimiento, porque esto le va a ayudar. Recuerde que la madurez es un proceso, no es un evento. Usted no va a ser maduro porque fue a una magna conferencia. Usted va a tener que ser procesado hasta que Cristo sea formado en usted. ¿Cuántos están acá? Yo cuando leía, por ejemplo, una expresión
de Job, que decía, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendecido. Un mes atrás, 2 meses atrás, un año atrás, yo no lo leía igual. Cuando leo ese verso bíblico ahora, casi siempre quiero llorar y se me aguan los ojos. Y es que hace como 2 semanas pasé un proceso. Y estoy hablando, cuando recuerdo ese verso bíblico y lo menciono, siempre tiene ahora otro efecto en mi vida. Donde mi esposa y yo pasamos por una pérdida, ¿verdad? Después de ese proceso, antes de ese proceso, yo no leí ese verso bíblico de la misma manera. Ahora tiene otro efecto en mi vida, porque Dios me procesó y me hizo entender lo que Él quiso. O sea, que su voluntad es soberana. Y en medio de ese proceso, ¿sabe qué me enseñó? Que Él nunca me ha dejado solo. Le dije que no es lo mismo hablar de algo que vivirlo. La madurez no es un evento, es un proceso. Y no lloro por tristeza, sino por agradecimiento, porque en medio de ese proceso el Señor envió 2 ángeles que estuvieron allí hablándome. Esos 2 ángeles pasaron por un proceso aún mayor que yo estaba pasando. Era como Dios diciéndome, aquí yo estoy para enseñarte y hacerte ver que a mis hijos yo no los desamparo. Amén. Esos 2 ángeles no tenían alas, son parte integral del cuerpo de Cristo. Amén. Y damos gracias al Señor por sus vidas. Entonces, la madurez no es un evento, no es algo instantáneo, es un proceso que vamos a estar pasando por allí hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Ya el tiempo ha culminado. Vamos a abrir el espacio de preguntas, aportes, interrogantes, incógnitas. Sea suave conmigo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Pueden levantar la mano si le van a llevar el micrófono. Ya creo que todos conocen la dinámica. Mi nombre es Darwin Cepeda, para los que no me conocen. ¿Habrá alguien que tiene alguna pregunta?